Muy buenas a todos, mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video más de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sobre el mundo de la serie turca. Y hoy, gente, les traigo cosas picantes, desde polémicas con Coca-Cola hasta bodas secretas en Uşak Şehir, ¿qué? Pasando por alfombras rojas, pausas de paternidad y hasta una bronca brutal por celos en el aeropuerto. Agárrense porque se vienen noticias para... Y bueno, empecemos fuerte. Ozan Akbaba y Sinan Unsal, nuestros Cihan y Alia de Uşak Şehir, protagonizan un comercial de Coca-Cola, pero ojo, esta marca lleva meses siendo boicoteada en varios países, boicoteada en varios países por su presunta vinculación con Israel. En redes sociales como Twitter, X ya, y TikTok, los usuarios explotaron recordando aquel épico momento de Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa de Euro 2020, apartó la botella de Coca-Cola y dijo "Süd-ish", como tomen agua. Desde entonces, cada vez que alguien hace un contrato con la gaseosa, le cae la tormenta encima. Comentarios tipo "Ronaldo fue más valiente que ustedes dos", ¿dónde quedó su conciencia? Si al menos dijeran agua, pero ni eso. Ay, Dios. Yo creo que después de esto, Ozan y Sinem van a cambiar el guión en el comercial y en vez de decir "destapa la felicidad", pasarán a decir "destapa una botella de agua filtrada". No, señores, broma, pero no, en serio, de verdad. Vamos, es serio. Y aunque ellos salieron con sonrisas en redes, la polémica no para. Ustedes cuéntenme ahí, ¿creen que debieron rechazar el contrato como hizo Ronaldo? Déjenme su opinión ahí en los comentarios. Ahora vamos con una notición que enternece. Kıvanç Tatlıtuğ, el galán imbatible de Ayşe Amenu, Kuzey Güney, Cesur Begüzel y más, no aparecerá en la tele este verano, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque el hombre dijo basta de aceptar proyectos hasta septiembre para disfrutar cada etapa de su hijo, y así soltó el periodista Mehmet Untag en el programa Gel Konuşalım. Los fans dijeron bravo, Kıvanç, el mejor papel es el de ser papá, más abrazos y menos dramas. Pero ojo, señores, no es un retiro, no, es una pausa estratégica. Se rumorea que por ahí toda la familia se instalará en Bodrum. Pero nada, señores, cuéntenme ahí sus opiniones. ¿Aplauden la decisión o preferirían verlo en la tele todo el año? Sería muy loco eso. Ustedes tienen que ser conscientes que él también tiene una vida. Por otro lado, mi gente linda, pasamos al futuro hit que está preparándose para Mox Jumping para la siguiente temporada. Empezó llamándose Halef, pero como ya existe otro proyecto por ahí con este título, que es la serie de Aquí no Zu. Dios mío, se me resetó el cerebro, se me formateó las neuronas, todo. En fin, el punto es que ellos ya decidieron cambiar el nombre. Así que tomen nota, ya no se llamará Halef, tendrá otro nombre. Y pensaron también en el principio empezar las grabaciones en Mardin, pero como ya Uşak Şehir rodó ahí, se movieron al set a Şanlıurfa. Yo les he hablado de esta serie ya, pero ustedes saben que según vaya avanzando saldrán más informaciones. Prepárense para esos callejones históricos y bazares que quitan el aliento de Şanlıurfa. Y bueno, señores, Birandan Yilmaz, como ya les mencioné anteriormente, será la protagonista de esta historia, interpretando el personaje de Hasli, una joven sureña que renace de sus cenizas familiares, sí, como un ave fénix con botas de cuero. Por ahí se dice que el protagonista de esta historia supuestamente será İlhan Şen, pero que todavía no ha firmado el contrato. Recibió la oferta para ser Serra Serhat, el héroe enigmático con secretos oscuros de esta historia. Firmará, no se sabe, más adelante sabremos, y yo les estaré dando más detalles y seguimiento a esta y a todas las series que están por estrenarse, así que suscríbanse para que estén al tanto. En fin, seguramente veremos en esta serie traiciones, alianzas de clanes, romances imposibles, y ya yo estoy contando los días para su estreno. Y bueno, mi gente, el fanatismo tiene nombre y apellido. Sinan Engin, comentarista de Beyat Fútbol y super fan de la serie Uşak Şehir, y ya se había emocionado con la muerte de Fikret, que vimos anteriormente de Fico, confundiendo a medio estudio con Fikret Orman,
pero esta vez subió el nivel en plena transmisión, se puso de pie y habló directo a los guionistas de la serie Usag Shehir. Guionistas, escuchen. En el final de temporada, por favor, que Alia y Sihan se den un abrazo o un beso, aunque sea en la mejilla. Si no, no volveré a ver la serie. Así comentó este hombre. Para rematar, prometió que en septiembre va a ir a Mardin en persona para presenciar el momento. Pero nada, coméntenme si les parece justo el pedido de nuestro querido comentarista estrella. ¿Qué piensan ustedes? Ya es hora de que se den un beso a Alia y Sihan. Yo creo que sí. Yo creo que ese momento va a ser épico. Ahí van a subir los ratings rompiendo sin precedentes porque todos estamos esperando ese momento. Dios mío, qué tardanza, aunque no me sorprenden las series turcas. Y más cuando son de clanes tradicionales y todo eso. No me sorprende. Pero nada, vamos a estar al pendiente. Seguimos con otro file gigante en la serie Deja, que arrancó con todo gracias a Gen Eroglu y Esme y Aras Pulu. Pero bueno, cuando sacaron a Esme del elenco, la audiencia de la serie bajó en picadas, llegando así a un final anticipado. Al decidir adelantar el final el 18 de mayo, Show TV lanzó un video de despedidas en el que no aparece ni una sola toma de Esme y las reacciones fueron inmediatas. En serio, borraron a la protagonista. Así eran los comentarios. Un epic editorial file. Algunos comentaban. Para mí este despido fue peor que un spoiler de temporada, pero cuéntenme ahí cómo lo ven ustedes. Tal vez la serie hubiese continuado si continuara la protagonista, pero lamentablemente no fue así. Nada. Y bueno, mi gente, Dylan Shishak Denise nuevamente en el ojo del huracán. Denise, reina de los debates estéticos, desfiló en la alfombra roja de Cannes con un vestido totalmente transparente y joyería mega brillante. Su perfil lateral dejó ver una mandíbula tan marcada que explotaron los rumores de un French lift, no sé si así se pronuncia, o lifting con hilos relleno de mandíbula, whatever. Señora, no sé mucho de esta cosa, pero bueno. Dylan misma confesó hace un tiempo que se lanzó a lo estético sin pensarlo mucho y que incluso tuvo un malentendido con su doctor. Recibió muchísimos comentarios como la amo, es valentía pura, otros como ya ni siquiera se parece a ella con tanta cirugías estéticas. Cuéntenme qué opinan ustedes. ¿Son team belleza natural o team alta moda, belleza alta moda? Déjenme saber ahí en los comentarios. Y hablando de Cannes, continuamos en esta misma línea y vimos a Sinem Umsal en esta alfombra de Cannes. Nuestra querida Alia favorita optó por un vestido negro con escote en V y muchos estaban a favor de este estilo, decían que era elegante, clásico, favorecía su figura, mientras que también hubo comentarios en contra. Muchos dijeron que no se podía ver más básica o le faltó un detalle wow. Recuerden que en los premios días previos vimos a Hande Erçel en rojo pasión y Birgit Akalay o Shed Osakar con los looks que dividieron opiniones. El negro de Sinem terminó en el ojo del huracán porque supuestamente era muy básico. El negro es versátil, pero en Cannes puede quedarse corto de drama. Eso sí hay que reconocerlo. Pero déjenme ahí saber qué opinan ustedes. ¿Le hubieran añadido un poquito de color al vestido de ella? O si les gustó, si no les gustó, los leo ahí en los comentarios. Continuamos con Usag Shehir, que está dando muchos titulares, ellos y su elenco también. Y bueno, atención detectives del romance. Ha aparecido un anuncio pidiendo una figura para ser Nikat Memuru, oficial de bodas en Usag Shehir. El final de temporada está a solo 2 semanas, así que las teorías son que Kaya e Ipek sellan alianza con un matrimonio, aunque Ipek ni siquiera aún ha aparecido, pero sabemos que va a aparecer. Serrín prepara una boda trampa. No creo, esta teoría, no sé, siento que no tiene mucha fuerza. Y la siguiente teoría podría ser que un invitado sorpresa que aparezca en la serie nos vuele la cabeza. Pero déjenme saber qué opinan ustedes. ¿Quién creen que será la pareja afortunada en esta temporada antes de que termine? Déjenmelo saber ahí. Continuamos con otro drama que está circulando ahí en las redes sociales. En el aeropuerto, al volver de Los Ángeles, tras la gala de Nicole Kidman y Nine Perfect Stranger, donde brilló Aras Aydin, el actor turco, le preguntaron a su esposa Melis Birkan si sintió celos de que Kidman abrazara a su esposo. Pero Melis respondió con clase, pero Farah Zeynep Abdullah no se quedó callada
y en X soltó una bomba. Esta actriz turca se metió porque se sintió indignada con esa pregunta del reportero y comentó lo siguiente: después de un logro tan grande, preguntan si hay celos. Hagan un cursillo de respeto periodístico. Concuerdo contigo, mi corazón. Qué absurdo. En vez de preguntarle cómo les fue, su experiencia, le preguntan eso, ¿no? Pero bueno, celebremos el éxito y no alimentemos rumores absurdos. Cada vez que yo les voy a compartir un rumor, siempre trato de decirle es rumor, señores, no es oficial, porque hay que ser claro, no vamos a estar dando falsas informaciones por ahí sin, no sé ni cómo decirlo, sin remordimiento. A mí no me gusta desinformar, de verdad, pero continuamos. Y seguimos con la serie Tekishlat. Denise Paisal interpretó a Serra durante 3 temporadas. Al despedirse en la tercera, la serie siguió a la quinta. En The Nisha Show, el presentador Sergen Devesi le preguntó: ¿no te molesta que sigan sin ti? Y ella, con sinceridad brutal, respondió: uno se enfada, la verdad. Despedirse de un papel querido deja ese sabor amargo. Pero cuéntenme ahí, ¿quieren volverla a ver en un flashback o cameo sorpresa en esta serie? Sería increíble. La serie empezó originalmente con ella como protagonista y ha sido un boom total. Y bueno, para cerrar, un TBT con Dilan Shishak Deniz en Miss Turquía quedó segunda, y junto a Anime Gulshet y Aybuke Pusat y Gisen Kokash fue invitada al Bella Show. Bella Oztur no perdió la oportunidad de bromear con su típica apariencia, sacando risas a la joven Dilan, que apenas daba sus primeros pasos en el estrellato. Hoy, de aquella tímida finalista a estrella de Cannes, vaya evolución en alfombras rojas. Todos empezamos con nervios y bromas antes de convertirnos en íconos de la moda y el drama. Déjenme saber qué opinan ustedes. Y así, señores, voy a despedir el video de hoy con todas estas noticias de los actores turcos favoritos y de series. Invitarlo a que me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Por supuesto, que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo y me despido porque tengo mucha calor, está haciendo mucha calor, gente. Bye bye, hasta la próxima.